aquí porque Sociedad de es consumo. muy bonito y es de las personas que Caminamos de la mano por el supermercado que más sabe entre filas de cereales y detergentes. además de ser el Avanzamos de estante en estante hasta llegar aquí empieza Andalucía una etapa muy relacionada. Examinamos el nuevo producto. Porque cuando creo mi espacio propio que responde a la necesidad si tenéis un poco de trabajo exterior. ¿Qué es la presión experimental? En efecto puede tener la necesidad de pero eres ya un consumidor de la magia, el juego visual literario, que es la apreciación de las exposiciones. ¿Quieres comprobarlo? Porque así prefería hacerlo Fíjate a todo el público que en la publicidad que recibes cada día. ¿Cuántos Entonces, eslogans guardan un porque acertijo visual? ¿Cuántos anagramas, carteles y logotipos están hechos con una visualización trabajada? siempre tengo que estar haciendo la Y todo esto, quien mejor lo trata, la relación entre poesía visual y la voy publicidad, entonces son es en realidad el pequeñas show de la Universidad de Elche, su famoso ensayo El escaparate urbano para quien le interese. El tema que ha preocupado y a nosotros nos ha ocupado, queremos que no se ocupe este año, por las íntimas relaciones, y ayer se puso aquí de manifiesto la actualidad del tema que suele ser hasta polémico. Ayer lo comprobamos en los debates. Y nos interesaría saber si se puede establecer una frontera entre ambos. Cuando buscamos a alguien que nos ilustrase para esta conferencia, gracias a un aviso de porque tengo en cuenta que mi trabajo de alguna forma yo tengo el corset a su vez de alguna manera del blog ensanchar los campos de relaciones hacia lo más próximo, que es así como las manchas de aceite a última en el momento que empiezo a hacer este tipo de obras es porque tengo necesidad que inmediatamente sorprende por su obra, por la inmediatez el chispazo que produce en la mirada su obra, como habéis podido comprobar en las tarjetas que te he editado pero porque en el momento lo dejamos con esta simple referencia inicial, citando sencillamente, simplemente para terminar a Joan Brossa, al final de su vida dijo la única poesía visual que únicamente me interesa es la que veo en la publicidad. Y yo creo que gran parte de la obra de Carlos Peinado es poesía visual de la buena, sin que él de momento se hubiese adscrito a esta corriente de una manera específica. Yo espero que a partir de ahora tenemos uno más. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería hacer referencia y a las calles porque él un serotonino blanco, después se dedicó a blanco, se lo va a llevar a Cuba. Y estaba encantado, estaba viendo, se imaginaba como Hopper estaba en esas calles, contaba una serie de historias y me sugirió que podía buscar algún cuadro de Hopper, que mejor que su autorretrato, ¿no? Bueno, buenas tardes, sobre todo agradecerle a Antonio pues, que me haya invitado a el árbol anterior. Y decir que la primera impresión que me dio cuando recibí su invitación en el me quedé un poco estupefacto porque yo no sabía que tenía relación con este tema, con el visual. De hecho la conocía de referencia, pero si no lo hubiera visto. No, creo que la digamos, ¿no? No, hombre, no, porque entonces a la hora de abordar el tema, hace muchos años ya no lo recuerdo, yo lo propuse como una introspección de mi trabajo, cómo mostrarlo, mi trabajo y qué posible relación puede tener con la poesía visual. Entonces aquí tengo que hacer mención a un compañero y sobre todo un amigo, a Pablo Gallego, porque ha desaparecido el collage que no pues, los puntos de buscando ellos un poco la esencialidad, ¿no? Esa dispersión que nos haga fragmentar la visión de la obra por partes, sino que la tienes además focalizada es una manera central, o sea, no hace falta, o sea, el meollo de todas las piezas estas yo lo veo en el centro siempre, no hay que ir a las partes ni digamos a la primera etapa donde veo una gran proliferación, por ejemplo, de la mano, en los carteles iniciales y demás, la mano está en los
En algunos casos motivado porque entonces cuando lo conozco a él, viene de la escuela de partes no se necesita la mano. Esa mano que indica, vamos, yo la lectura que hago es la de la ayuda, la solidaridad, la comunión. Por ejemplo, en el cartel de Haití, que es un elemento que, bueno, que marca también una pauta de estilo, que me parece muy factible. Pero me gusta mucho esta parte del negativo. En este caso, y creo que muchos pasan, son poemas visuales. Además, una fuerza tremenda. Y a veces la fuerza la da únicamente la textura otro clima y ese mundo lírico. con el mundo del deseo y a partir de ahí sé que nos ha cumplido por ahora también digo que tú ser rey de espada y tener que haber puesto rey de copa. Yo supongo que será Toros Salvajes, de Niro, es decir que los pájaros, Gisco, hay también otro homenaje a Gisco en ese señor sentado rodeado de rubias platino despampanantes, que era la obsesión de él frente a su señor alma, que era todo lo contrario. Y vamos, me parece para mí ha sido un descubrimiento. No sabía nada de tu obra, ni sabía ni tu nombre, porque estamos muy encorsetados en nuestro gremialismo, digamos, de los poetas visuales, y ahí pues digamos, parcelas colaterales que entran tranquilamente en ello, porque es un mundo de hibridación, de mensaje. Digamos que es aquí cuando hay verdaderamente la necesidad de dar coherencia hacia la temática no tengo nada a nadie, y las conocemos. No es posible, es que es una primera obra, como ahora lo hemos escogido. Y ahí hay esas que son de ahora, son más antiguos, y eso sobre una pantalla en blanco, un folio en blanco. Y la primera obra va provocando esto. Lo que hago ya es intentar que tenga coherencia. Y entonces esta última parte se divide en tres proyectos. Lo llamamos proyectos por el nombre, ¿no? Que estoy llevando a cabo, ¿no? Este primero que se trataría de un abecedario, lo que pasa es que me quedé en la B, no es un trabajo cerrado, sino que en un futuro me continuar y va reflejando ya un poco más en el estilo que a nivel gráfico tengo que después otra serie que he estado en encarnaciones y otros seres que ahora veré, y por último visto que no tiene necesidad de saber por qué hace las cosas, sino que las hace. Entonces dentro del abecedario y enseñaba 4 letras que ya no hizo nada. La vez que tú lo haces es perfecto. Cada uno puede interpretarla como quiera. Y eso yo creo que lo legitima muchísimo como artista, porque es un generador, ¿no? Es un generador. Y el trabajo que yo hice lo que yo intenté hacer era simplemente filtrar y hacer que él mismo, que hemos hablado mucho, que era su camino. Nunca lo había venido para atrás. En ese sentido, lo que tú dices, completamente de acuerdo, es un trabajo sedimentado. Él va a sedimentar un trabajo. Y si hablas con él está buscando en estas últimas y en otras cosas que está haciendo ahora, me quedé con el labio en la cabeza y está buscando irse más de la esencia. Pero vamos, pensando lo que estamos haciendo. Seguiré él te lo dice si le preguntas, ¿no? Y si le indagas. Y entonces aquí empieza ya las enseñaciones y otros seres. Está generando una obra esta serie y a la vez es que prefiero no explicarla, prefiero que la veáis. Que tiene esa capacidad de producción, de generación de ideas. Tiene cierta base y una cosa que he dicho, que digamos es el estado de exhibirla, de exponerse, el sueño, lo que nos puede provocar, ¿no? Los miedos, los deseos, y es todo lo que ocurre en nuestro mundo imaginario que tenemos en el interior. Si leéis su obra, le está contando. Casi que prefiero no explicarlo, sino que vosotros lo vais viendo y si queréis preguntar algo, la cosa no lo sabéis, no la cuento vosotros y me sorprende. Cuando decía, suelen ser discursos cerrados, ¿no? Es decir, eso es y él lo ha explicado bien, ¿no? Cuando trabajas como diseñador, vamos a decir que es una creación colectiva.
El impulso no sale del diseñador, el impulso sale de una persona que te dice quiero que hagas algo. No lo sé porque no fui a la fiesta, pero creo que sí. Depende del vínculo que tenga con esa persona, depende de lo que tengas, si será más abierto, más cerrado. O sea, ese proyecto será más intenso, más al límite, como dice él, o menos al límite, más interesante, más interesante. Él lo que muestra aquí es el trabajo, el que él subía de escape. No sé si se ve, pero tiene mucha influencia también del cine. Demostrarse. El cine es pero lo que yo quería fundamentalmente una parte que no he es contado de mi biografía es que yo me dedico un tiempo también a tener ojos para atrás impresionante. Sí, realizar vídeos, más reflexivo, ¿no? Lo veía muy difícil y claro, yo veía lo que exponía y teníamos la necesidad de no pasarnos, porque y en todas, yo creo que en todas, si tuviera que explicarlo, pero lo voy a hacer, encontraría referencias claras. Hemos quitado unas pocas de las dos últimas, hemos quitado unas pocas de las últimas. Pero si vas al ordenador sigue teniendo ahí información. Y bueno, nada más, yo no sé si habría que abrir debate o no, como decías al principio, porque la presentación que ha hecho Antonio, de alguna manera, Pedro la ha derivado, ¿no? Es decir, la ha derivado al ilustrador y al poeta, ¿no? En cierto modo. Digamos, el diseño es poesía. Por eso primero decía que mi base del trabajo es el cuaderno, ¿no? Entonces, elementos que puedo ir desarrollando por eso, después lo voy a aplicar en este caso. Digo que sí. La serie, te recuerdo que se llamaba Estado, Ensoñación y otros seres. Digamos que esa base para mí puede ser pues, el cerebro del humano. Y el resto siempre se engloba dentro de un círculo que digamos que es el estado de lo que hay en el interior, ¿no? Entonces la base sí es, digo por dar una explicación, porque en el momento que lo hacía no era esa explicación. Cuando yo hice 3 o 4 sí intenté darle una incorporar, pero la primera que utilicé, las 2 primeras que hice las utilizaba como base porque quería ponerle base. Después yo le fui buscando sentido a medida que iba desarrollando otra, porque mientras estaba realizando una se me ocurría la temática de la siguiente, ¿no? Vamos a decir, inconveniente que tiene un diseñador restaurante como una persona que trabaja por su propio impulso es que tiene que consensuar. También la visión esa de los que hablaba antes, ¿no? Desde el filo, ¿no? Siempre tengo como una especie de horizonte, ¿no? Una base y algo que está por detrás, en este caso los 3 círculos, ¿no? Y algo que hay entre ese horizonte y esa base, ¿no? Que es la ensoñación. Efectos pueden ser propios, pueden ser ajenos, pero tenemos que poner nuestra parte para que eso tenga sentido visual, ¿no? Brosa es la conexión. Cuando me decía Pedro de venir, yo tampoco... Digamos que es un poco también ejercicio de estilo, ¿no? De ver cómo suelto la mano ahí, cómo voy viendo cómo se desarrolla. Brosa sí lo conocemos, ¿no? Y más ser el diseñador, ¿no? Y a Daniel Gil supongo que lo conocéis también. Comentaba al principio, ¿no? El mundo del cómic siempre está presente. Sí, pero ya te digo que eso también es de cine, me encantaba solamente algo más el crear material con el pero que siempre tiene su justificación. De manera polémica sería algo así como donde está el dinero. Por ejemplo, a mí esta película podríamos dejar la parte. Yo personalmente con Pablo, si tuviera que explicarla, el yo lo considero un poeta objetual. Total. Y le recordaba a él que muchas veces cuando éramos pequeños, por lo menos yo cuando veía las películas de Tarzán, que Alianza son poemas objeto. Que los indígenas salían corriendo, ¿no? Porque le tenían quizás estamos miedo. demasiado preocupados en buscar los epítetos. Hablamos de poesía visual, poesía experimental, poesía letrista, poesía concreta. Estamos siempre intercambiando el segundo término cuando el esencial es el primero. Y posiblemente si hubiera que, o sea, algo que encierre el aliento de poesía poético que no tiene necesariamente por qué ser lírico, es una creación artística. Yo, por ejemplo, viendo estas cosas, yo no se me ocurre decir que eso es diseño, se me ocurre decir que eso es poesía de un diseñador. Estamos siempre buscando esa manía de los compartimentos, del bautismo, de buscar nombres. Y yo, si alguien me presenta esto y viene diciendo que es un poeta visual, pero ya te digo, mi propósito no era eso. Yo pensaba y a medida que iba, es un juego, ¿no? A medida que vas construyendo, vas viendo la eso es como pensar que un panadero no puede ser poeta visual. Un contexto, ¿no? Que lo suyo que son bollos poéticos, ¿no? Son obras, piezas poéticas. Sí, pero ahí también quiero defender yo que el diseño, es decir, la propia tarea del diseño,
vamos, el MoMA tiene un montón, una colección de diseño de grande, ¿no? Quiero decir, el diseñador hace su oficio. El dibujo Y su obra puede ser ¿qué? No, también poesía, o que sea una obra comercial. En el sentido de culturalmente puede tener mucha carga. Bueno, ahí lo hay en Nueva York, una ilustración de la música comercial, del año 60, que en el tema de la forma una respuesta a encargo. Hay que negarle a eso por la vía en la que se generó su valor como obra cultural, o sea, como poema el visual. consumo cómo repercute No, es decir, van a decir que uno diseña muchas cosas, unas buenas y unas malas, ¿no? Algunas pueden llegar a influir en la cultura, pueden llegar a crear códigos culturales. De hecho, el entorno, vamos a decir, soy muy defensor del diseño, ¿no? El entorno en el que vivimos, el entorno cultural está más determinado por el empieza la diseño. dinámica del trabajo como diseñador, que digamos que es un trabajo. Hablamos del arte del siglo XX, ¿no? De surgir la cuestión de crear obras mucho más personales. Lo que estamos viendo son Entonces, los obras medios que tengo para desarrollarla, masivas, independientemente de ¿no? que la quiera Estamos hacer viendo obras que son funcionales, ¿no? Al final, ¿no? o que trasciendan publicaciones con exposiciones, ¿no? El diseño conforma la Entonces, en cultura. este momento, pues empiezo a Cualquier diseño. gano, Ahora, bueno, una beca de en ese proceso, yo entiendo que realicé algo un par de de exposiciones. Y a la vez arte en colaborativo. internet, que ya tengo la Tienes capacidad de encontrar sinergia con el cliente, lo que puede salir de ahí puede ser valioso. revista online del gremio de diseño gráfico bastante importante. Que sea valioso Hay comercial. Uno Magazine, La Caja de Chile, Quizá también. No Steam necesariamente. Magazine, una serie de revistas, digamos, del gremio. Entonces, el diseño ya no es donde solo. si me llaman, digo que quieren mi- Pedro vamos, es muy mi- claro esa vertiente de ilustrador. Entonces, digamos que es cuando se me abre la puerta esa de ser ilustrador, ¿no? Y De entonces decir parece que que lo que sigue estoy como haciendo poeta. le puede interesar a alguien, ¿no? Y Y ahí es cuando de alguna forma empiezo a motivar, Quiero que tampoco empiezo a le pones motivar un- más esa parte más personal. Es decir, creo que también Entonces, en el lo voy a propio oficio mostrar, del diseño pues, se puede Hay de generar una varias posiciones, de varios proyectos, no puedo llamar la última serie en la que está trabajando en determinada técnica que está aquí Y hay otra vuelta de tuerca parecida a la anterior, pero en este caso y lo veo cargado de digamos, poesía, la ¿no? composición deja de estar tan relacionada con el diseño gráfico. De poesía. La anterior sí tenía una composición que se asemeja más a lo que puede a lo que está dentro del campo del diseño gráfico y se vuelve un poquito más pictórica, ¿no? Digamos que a pesar de que no es una ilustración hecha a mano completamente, pero el resultado sí es más clásico, más pictórico, ¿no? Y ahonda en la misma historia, ¿no? Sí, Neverland el es que yo hice era país tipográfico, trabajo mucho de tipografía, entonces un país que no existe trabajo mucho en las marcas. y en el que a mí me gusta Fotografía, en fin, perderme, ¿no? De vez en que cuando, ¿no? está vinculado. Entonces también tiene como base la línea del horizonte, y la línea del horizonte está muy presente en toda la obra. Tú coges un concepto, trabajas, Lo te trasladas la idea. que lo explique, ¿no? Porque Hay diseñadores mejor lo veis vosotros. Y si lo Ferrer, claro. que bueno, han participado Claro. en exposiciones Son de esta línea de Daniel Gil y que son claro, Manuel Estrada también, que es más. Sí, unos trabajos sobre Miguel Hernández muy interesantes. Enrique Flores, Sí. en la cuarta página del país, Sí. tiene dos poemarios de estos originales. Claro. Entonces son terrenos muy en el límite. Y como dices tú, si nos olvidamos de la taxonomía, ¿no? de las cajones, necesariamente ahí fluye uno dentro del otro. Porque la actividad nuestra al final, aunque realmente hay un límite, al final es coger ideas y transformarlas en imágenes. E intentar que haya ideas, ¿no? Y además yo soy de los diseñadores que promueven la metáfora, es decir, no me interesa mucho la elaboración, por ejemplo, de una imagen Esta se titula Los Juegos de la Claro, Vida. es una metáfora visual necesariamente. Está buscando la esencia de recoger la idea que quiere el cliente y cómo darle forma. Darle forma además con... Aquí empieza, esta se titula La secuencia de esta serie, en algunas hay publicaciones, esto en concreto son publicaciones que hago hace unos años en el periódico El Día de Córdoba. diseño y arte?
Porque el diseño es arte, igual que la poesía visual es literatura. Porque nosotros a veces no tocamos los huevos y nos tomamos las nociones cuando nos dicen porque la poesía visual y la literatura, no, ojo, en el la mismo visual artículo es temática, y yo de alguna forma tenía que resumir una la literatura temática a tope, es una literatura al margen una o ilustración, en este caso alternativa, que estaba en el MoMA, paralela, como queramos, también pero una es especie de literatura Picasso y el diseño es estaba arte. con otras cosas. Entonces yo tenía que Eso a veces a mí me llama un poco la atención cuando decimos los diseñadores, a veces frente al arte o a lo artístico. Bueno, No, es que el diseño es arte. No. ¿Qué te digo? Lo que no voy a decir es que yo soy artista. Eso siempre ha sido un debate del diseño, ¿no? El diseño incluso en la escuela y en las cosas siempre se habla. No es arte, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con lo que he dicho antes del artista, ¿no? De la visión del artista. Hay un, no sé dónde es el cuento, no sé dónde es la narración, ¿no? pero que dicen que un artista, hay varias dentro de la diseñador es un arquero que hay varias exposiciones que hago. Una que se llama intenta dar en el centro de la hay vida, alguien ¿no? dentro. Y un artista es un arquero que es su arco, para la flecha y luego pinta la diana. Traemos Eso es lo que pone tres diseñadores para que no sé si lo he visto, ¿no? También es mentira, ¿no? Pero y después hay algunas que se se maneja con muchos límites que no son límites personales, sino que él entra a formar parte de un medium entre alguien el que tiene una formato es impresión en papel fotográfico que sobre devuelvan plan algo marcado. que tienes que poner, por supuesto, como cualquier artista. El acabado podría en ser esa negociación en donde vamos a decir que se quiere hacer desaparecer el arte. Es decir, no actuamos como artistas, pero en este caso será o no será, según la calidad de cada uno, la capacidad de cada uno y lo que creo que es importante de estas cosas, de la gente que actúa, ¿no? que genera, ¿no? Lo otro es el espejo, ¿no? Lo que tú haces ahora mismo cuando lees a Pedro, creo que eso es el valor de hacer estas cosas. Sí, por ejemplo, el espejo que te genera la mayoría de estas ilustraciones eran o la obra de arte, ¿no? Pero si yo la podía dimensionar y sacarla un poquito más. Luego sabes que siempre hay una cierta polémica con ser comercial. Tienes que empezar con un tamaño grande para producir que uno puede si quiere aumentar imágenes, pueden vender, pero al final la tarea, yo la considero artística, lo que no consideras artista es más técnico, digamos, un poco diferente. Yo me considero artista porque entonces así como estoy como mucho personal, ¿no? Porque yo si no me llaman, probablemente me vean leyendo, o vean mirando, o vean mi impulso personal para trabajar es normalmente la demanda. En ese sentido yo me abstraigo como artista. Lo que os comentaba antes, ¿no? Del tema del cine. No me llamen, estoy haciendo otras cosas. Siempre tengo alguna Cuando ya me pongo a trabajar, ¿no? Y me pongo a trabajar entiendo como un artista. Me están pidiendo que genere metáfora, genere imagen valiosa, ¿no? Por eso yo me quito de medio como artista, pero no, ojalá lo que yo haga pueda ser denominado arte. No me importa, no me preocupa. Pero yo creo que ese es el matiz, ¿no? Y creo que pero yo creo que también tiene que ver con esta visión del artista del siglo XX, ¿no? Es decir, que es lo que es el tema de exposición hombre libre, ¿no? personal. Que es si queréis que sigamos con el tema, esta cosa su propia visión del mundo es lo que tiene que proyectar el artista, ¿no? Pues yo creo que del siglo XX eso, fundamentalmente, sin tener mucha idea del tema, ¿no? Y al final el diseñador, en los resquicios de su trabajo, está él, es inevitable. Creo que eso es inevitable para cualquiera que trabaje en cualquier actividad donde uno se exponga y además lo recomiendo en cualquier actividad, aunque no se exponga demasiado, que uno ponga de su parte, porque entonces una ilustración para un libro de cuentos. Y ahí se vea uno reflejado en el estilo, que es una cosa que también se habla mucho en el diseño. La infancia de un niño. Y lo hablamos con Pedro muchas veces, ¿no? Yo digo que el estilo es lo que no puedes esconder. Es decir, son tus propios defectos los que generan tu propio estilo, ¿no? Es como, por ejemplo, es para una exposición. La coherencia de Pedro está en lo que él tiene como persona. Y él, para recaudar fondos para como persona que hace mucho, experimenta en todos los aspectos, experimenta muchísimo con su trabajo, experimenta mucho en lo formal, él está debajo de todo eso, ¿entiendes? Como autor, ¿no? Y al final el diseño creo que es eso, el diseño. Tú tienes que poner tu parte necesariamente, si no, no hay diseño, evidentemente, si no, no hay la creatividad que te están exigiendo, ¿no? o
o el O, ¿no? De alguna manera tiene que haber, y lo haces cuando te lo piden, ¿no? La tarea del diseño. Pues... Bueno, pues alguna cuestión más.